Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, respuesta organizacional ante emergencias y desastres. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Francisco Sarmiento, médico especialista en epidemiología, maestría europea de medicina de desastres y maestría en administración de desastres. Doctor Francisco, muy buenos días, bienvenido. Activa tu micrófono, porfa. Lina, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Qué privilegio estar acá. Bueno, Doc, te dejo entonces con los asistentes para que demos inicio, por favor. Perfecto. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a hablar hoy de otro de nuestros temas en la ruta. Y recordemos que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Hay muchas cosas que nos toca aprender en este tema de emergencias y desastres, ya que no sabemos cuándo y dónde nos va a tocar responder. Aprovechemos este tiempo que tenemos para prepararnos de la mejor manera. El tema de hoy es la respuesta organizacional ante emergencias y desastres. Lina, por favor, hagamos el sondeo. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es el orden de las prioridades durante la respuesta a emergencias? A, prevenir la emergencia, pedir ayuda, evacuar. B, estabilizar el incidente, salvar vidas, proteger bienes. O C, salvar vidas, proteger bienes, estabilizar el incidente. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. 51% nos dijo prevenir la emergencia, pedir ayuda, evacuar. 21% estabilizar el incidente, salvar vidas, proteger bienes. Y 27% salvar vidas, proteger bienes, estabilizar el incidente. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, el sistema comando de incidente es un o una A, sistema de investigación de incidentes en el trabajo. B, herramienta administrativa estandarizada para administrar incidentes. O C, software usado para gestionar recursos en emergencias. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 40% dijo sistema de investigación de incidentes en el trabajo, 43% herramienta estandarizada para administrar incidentes y 17% software usado para gestionar recursos en emergencias. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Cuáles son las fases de la respuesta a incidentes?
A, evacuación, evaluación, administración. B, respuesta, recuperación, mitigación. O C, preparación, movilización, operaciones, desmovilización, cierre. Seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y el doctor Francisco nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Muy bien, vamos a ver los resultados. 36% evacuación, evaluación, administración. 36% respuesta, recuperación, mitigación y 28% preparación, movilización, operaciones, desmovilización, cierre. Bueno, muy bien, doctor, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Lina, muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con los contenidos del día de hoy. Vamos a ver primero unos conceptos básicos de lo que es la respuesta a emergencias y después vamos a ver unas herramientas que podemos aplicar para responder en nuestras organizaciones. Recordemos que este es el alcance, es un alcance para organizaciones que no son organismos de respuesta, sino organizaciones públicas o privadas cuya función principal no es la respuesta a emergencias, ya que este campo es muy amplio y se requieren muchos conocimientos que superan el alcance de esta presentación. Entonces vamos a ver herramientas para responder ante emergencias y desastres en las organizaciones. Empezamos con un objetivo, con los conceptos clave. Después vamos a mirar unos principios de la respuesta y algunas herramientas para responder. Entonces, la respuesta a desastres o a emergencias busca interrumpir unas reacciones en cadena que se forman. Es decir, cuando una amenaza, lo negativo, lo que nos puede afectar, esos sucesos o fenómenos que pueden afectar a las personas, a los bienes, a los procesos, al ambiente. Cuando una amenaza se manifiesta como un terremoto, un incendio, una inundación, una explosión, eso genera un montón de, una cadena de eventos que interactúan entonces entre sí esos elementos. Entonces, por ejemplo, un incendio genera humo, ese humo genera falta de oxígeno en el ambiente, la falta de oxígeno genera que las personas se asfixien. Esto puede generar también que las personas salgan corriendo o que no puedan ver. Entonces, si salen corriendo y no pueden ver, se caen. O puede hacer que las personas se desmayen, entonces tenemos heridos. Y si tenemos heridos, entonces necesitamos que entre alguien a ayudarlos, pero si hay humo, ese alguien va a necesitar una serie de equipos y estaría corriendo el riesgo de volver a entrar a un sitio con humo, etc. Pasan tantas cosas en diferentes líneas, en diferentes dimensiones, que se vuelve algo bastante complejo. Entonces lo que más queremos siempre es interrumpir esta cadena de eventos, como lo veremos más adelante. Entonces la respuesta básicamente siempre está gestionando el riesgo. Aún después de que la amenaza principal se haya manifestado, seguimos tratando de interrumpir los riesgos posteriores. Es decir, si hay fuego, queremos evitar que la gente se queme o se asfixie. Si la gente se quemó, queremos evitar que la gente se muera por la quemadura. Y para eso hay un montón de intervenciones que toca hacer a nivel de primeros auxilios, prehospitalario, hospitalario, quirúrgico, etc. La respuesta entonces debe ser oportuna, porque entre más tiempo pasa, más va evolucionando esta cadena de eventos y las consecuencias pues llegan hasta un punto en que ya son irreversibles, como el caso de la muerte o en el caso del incendio, una quemadura, por ejemplo, o la destrucción de los bienes. Por eso nos toca estar listos ya para responder. Y debe ser una respuesta efectiva, debemos poder controlar las situaciones. Y claramente, para poder hacerlo, necesitamos estar bien preparados. No podemos hablar de una respuesta oportuna y efectiva sin habernos preparado. Y la preparación
no implica solamente cumplir con las normas. Las normas son un mínimo, son lo políticamente aceptado, pero no son todo lo que toca hacer. A veces un engaño en el que caemos todos es que creemos que si cumplimos con la norma ya estamos preparados para responder. Y eso no es real. La norma tiene un objetivo que es impulsar, fomentar estas preparaciones, pero nos toca ir más allá, ya que, por ejemplo, la norma no nos habla de la preparación psicológica de quien responde, y es muy importante, por ejemplo, estamos tomando solamente un ejemplo, es muy importante que los que respondemos tengamos un entrenamiento psicológico básico para poder tener el control en esa situación de estrés, entre muchas otras cosas que no están en la norma, pero que sabemos que toca hacer. Para contextualizar dónde va la respuesta de la que vamos a hablar hoy, vamos a mirar el modelo de gestión del riesgo de desastres que nos presenta la Ley 1523 del 2012, en el que todo empieza con el proceso de conocimiento del riesgo, el saber cuáles son aquellas amenazas y aquellas vulnerabilidades que pues, pueden generar finalmente una serie de consecuencias negativas, que es lo que buscamos después controlar. Entonces, cuando conocemos el riesgo, queremos después reducirlo. Y para eso vamos a hacer una serie de intervenciones para prevenir, para mitigar estas consecuencias, estos riesgos. Pero a pesar de las medidas de reducción que uno haga, no siempre va a poder controlar todo. Realmente el riesgo cero no existe. Entonces nos toca prepararnos para responder ante ese riesgo residual que quedó después de las intervenciones de reducción. Entonces ahí entra el proceso de manejo de desastres o de emergencias. Ya vamos a ver la diferencia de nuevo. Como anteriormente hemos visto esa diferencia, pero aquí seguramente habrá gente diferente a las otras charlas. Y para manejar los desastres tenemos la preparación y la ejecución. La preparación para la respuesta, para la recuperación y la ejecución de las mismas. Hoy nos vamos a enfocar solamente en la ejecución de la respuesta a nivel organizacional. Entonces, la diferencia entre emergencia y desastre es la siguiente. La emergencia para un sistema de emergencias, no necesariamente para una organización, pero para un sistema de emergencias. La emergencia es lo cotidiano. Son los incendios cotidianos, las personas heridas en accidentes de tránsito, inundaciones pequeñas de ciudad, por ejemplo, etc. Y requieren un manejo inmediato, esa es la característica de la emergencia. Y usualmente a nivel de sistema de ciudad lo maneja el sistema de emergencias. En nuestras organizaciones, las emergencias, pues las maneja ya sea la brigada, las mismas personas que solidariamente apoyan a los demás, las personas del área de salud y seguridad del trabajo. Y seguramente si se requiere, las emergencias son manejadas por un sistema de emergencias. Se activa el 1, 2, 3 en Bogotá o en otras ciudades y así podemos acceder al sistema de emergencias. Pero básicamente ante una emergencia hay capacidad de respuesta. Los recursos que tenemos a nivel de ciudad son suficientes. Recuerden que estas definiciones son a nivel de ciudad. El desastre, por otro lado, es cuando ya es algo mucho más grande, en donde no solo hay una emergencia, sino hay múltiples emergencias simultáneas. Es decir, a diferencia de la emergencia, donde de pronto hay un accidente de tránsito, donde puede haber involucrados varios carros de pronto, pero están todos concentrados en un espacio. En un desastre puede haber múltiples accidentes, múltiples heridos, múltiples incendios, múltiples colapsos de estructuras al tiempo en diferentes lugares de la ciudad, lo cual hace que se diluya la respuesta y que no se puedan concentrar los recursos en un solo espacio, en un solo escenario. Por lo tanto, en los desastres se supera la capacidad de la respuesta local y se requiere activar el apoyo de
otros recursos de otras áreas, de otras ciudades, como tal. Se hacen declaraciones de desastre a nivel gubernamental, de calamidad pública, para poder movilizar recursos financieros, entre otros. Y en un desastre, característicamente, también hay disrupción de los sistemas sociales, es decir, puede que no haya transporte, porque hay congestión de tráfico por daño en las vías, o de pronto porque hay escombros en las vías, o la gente le toca salir corriendo porque la congestión no da para seguir avanzando, entonces se bajan del carro en el afán de ir donde sus familias. Tampoco hay celular de pronto porque todo el mundo está llamando al tiempo y se dañan los sistemas de comunicaciones, ya sea por esa congestión o también porque se cayó la torre por el terremoto o porque se fue la luz, la energía eléctrica y la planta que da soporte a las torres de comunicaciones, la planta de energía, la planta eléctrica, no está funcionando por alguna razón, se le acabó el combustible, etcétera. También de pronto se cierran los bancos, entonces no hay sistemas financieros. Escuelas, colegios, universidades también de pronto se cierran porque fue un terremoto, por ejemplo. Entonces los niños no tienen quien los cuide. El sistema de salud se puede ver afectado por congestión o por un daño directo por la amenaza que se manifestó. El sistema de comercio también se ve afectado de pronto, entonces no hay restaurantes, no hay donde comprar comida. Todo esto puede o no pasar al tiempo o puede pasar en diferentes momentos y la recuperación de estos sistemas, entre otros sistemas, se da de una manera gradual, se da de maneras diferentes en diferentes partes de la ciudad. Claramente es mucho más fácil recuperar una parte de la ciudad que tenga, donde haya buenos recursos, donde haya dinero y donde se atrae más la atención de los tomadores de decisiones por intereses también políticos muchas veces. Y siempre, al igual que en el día a día, se ven más afectadas las partes más pobres de la ciudad. La palabra incidente es un término que viene del sistema comando de incidentes de Estados Unidos, que busca estandarizar la respuesta para que podamos trabajar entre diferentes organizaciones de manera articulada, para que hablemos el mismo lenguaje, para que compartamos canales de comunicación, entre muchos otros. Entonces, cuando hablemos de incidentes, nos vamos a referir tanto a emergencias como a desastres. Esta es la palabra que vamos a usar. No estamos hablando de incidentes como lo ve la salud y seguridad del trabajo, que es un casi accidente. Aquí incidentes implica ya la manifestación de estas emergencias y desastres. Las organizaciones en desastres pueden responder de varias maneras. Una organización en la que ustedes trabajan debe responder a su emergencia interna, con el fin de salvaguardar las vidas de los trabajadores. Pero después de que se ha asegurado la vida de los trabajadores y los bienes, de pronto esta organización puede responder ante el desastre de la ciudad, apoyando la respuesta al desastre. Lo que se ha visto en los desastres una y otra vez es que los gobiernos no tienen la capacidad de responder de manera oportuna a todas las necesidades presentadas. Esta es básicamente la definición de desastre, que se superan las capacidades locales. Entonces, las comunidades organizadas en organizaciones empiezan a responder de manera solidaria, urgidos por las necesidades que ven frente a ellas, para apoyar a la población. Es así como las organizaciones entonces cambian su estructura y sus tareas para responder a desastres. Veamos entonces esta clasificación básica de cómo responden las organizaciones a desastres una vez se han estabilizado interiormente. En esta tabla vemos las tareas de una organización a un lado, que hay tareas nuevas y hay tareas viejas, y la estructura. Aquí en esta diapositiva hay un error, por favor discúlpenme. El nuevas aquí en las tareas va abajo y el viejas va arriba. Por favor, les pido que tengamos esto muy en cuenta. Aquí hubo un error. Entonces, miremos esto. Una organización puede tener
tareas viejas, que es la que está aquí arriba, que no es nueva, recuerden el error. Hay tareas viejas y hay tareas nuevas. No, voy a adelantar esta diapositiva porque se van a confundir. Entonces, lo que les quiero contar básicamente es que las organizaciones puede que cambien su misión para hacer una misión que normalmente no hacen. Por ejemplo, las iglesias que normalmente no reparten alimento, en un desastre sí pueden repartir alimento, o sea que están cambiando sus tareas. Organizaciones como los bomberos y la policía, pues hacen las funciones establecidas, las de siempre, no hacen normalmente nada nuevo, más que lo que siempre hacen, o sea, lo establecido. Hay organizaciones como por ejemplo la Cruz Roja, que realizan las mismas tareas de siempre, pero expanden su estructura a través de voluntarios para poder tener mayor alcance. Pero hay organizaciones que no existían antes y que entonces lo que hacen es que son creadas por la misma comunidad. Las comunidades se organizan en lo que se llama las organizaciones emergentes y buscan resolver problemas que antes nunca habían resuelto. Entonces, por ejemplo, se colapsó un edificio y los bomberos no van a llegar en un terremoto porque están en el incendio, porque en los terremotos hay incendios. Y la comunidad empieza a organizarse y emerge una organización nueva que puede ser efímera, temporal, para hacer los rescates. O puede ser, por ejemplo, que en el barrio de ustedes no haya agua, no haya alimentos por varios días. Y entonces las comunidades se empiezan a organizar para hacer de pronto una olla común para resolver ese tipo de problemas. O algo que también ocurre es que cuando hay un desastre, de pronto los vigilantes no están disponibles en nuestras comunidades y pueden haber grupos que lleguen a robar. Entonces la misma comunidad se autoorganiza y emerge una organización que no existía, que es la misma comunidad protegiéndose. Entonces, las organizaciones ante desastres modifican su estructura y sus funciones o se crean organizaciones nuevas para resolver problemas. Las emergencias tienen varias fases. La primera fase siempre va a ser la preparación, porque lo más importante para responder bien es estar preparados. Cuando uno se ha preparado bien, la respuesta fluye de la mejor manera. Cuando no está preparado, la respuesta es una constante frustración. La siguiente fase de una emergencia es la alerta. A veces algunos tipos de amenazas, como los huracanes, como las inundaciones, nos dan alertas. A veces los fuegos también. Si tenemos unos sistemas de detección de humo, podemos tener unas alertas antes de que ese fuego se vuelva un incendio estructural, lo cual nos da unos tiempos pues, de preparación antes de que ocurra el incidente. O como ocurrió con COVID, que tuvimos semanas de alerta por lo que había ocurrido en otros países, gracias a los sistemas de información y a los medios de comunicación. Aquí pudimos con varias semanas prepararnos para lo que venía. O bueno, prepararnos parcialmente, porque la preparación nunca es algo completo. Después de esta alerta viene la movilización, la activación. O sea que cuando ya se manifiesta esta amenaza, empezamos a activar a nuestros recursos y a movilizarlos hacia los puntos que requieren atención. Y allá cuando llegan a los puntos estos recursos humanos, estos recursos físicos, empiezan a operar, empiezan a trabajar para resolver problemas. Y a medida que se van resolviendo los problemas, se desmovilizan los recursos, los debemos desmovilizar gradualmente, de tal manera que no se desgaste el recurso. Entonces, si teníamos 10 escenarios, 10 problemas, y enviamos 10 grupos a resolverlos, a medida que se van resolviendo, estos grupos los voy desmovilizando para que el personal descanse, para tener el tiempo de reabastecer los insumos, de recuperar lo que se gastó, lo que se perdió, de limpiar, etc. Después viene el cierre operacional. Una vez he solucionado todos los problemas, debo hacer un cierre e informar que se acaba de acabar esta emergencia, con el fin de que todo el mundo quede desmovilizado y de que volvamos a la normalidad. Posteriormente, horas o días después, viene el cierre administrativo, en el cual nos reunimos los equipos que respondimos a la emergencia
y en esa reunión identificamos esos aspectos que nos toca mejorar para así, pues, volver en el círculo de preparación. El cierre administrativo alimenta la preparación. Pero además de esto, de este cierre, está, por ejemplo, el debriefing o la desactivación del personal a nivel psicológico. Es decir, estas emergencias generan una serie de problemas psicológicos y de trabajo en equipo y organizacionales que deben ser manejados por profesionales con el fin de evitar problemas posteriores, como por ejemplo el estrés postraumático o rupturas en las relaciones de los equipos por malentendidos que ocurrieron durante la respuesta dado el estrés y dada la presión. En ese sentido es importante siempre hacer reuniones de cierre en donde las personas puedan expresarse y donde se puedan aclarar estas diferencias. Y siempre pensar que nos toca volvernos a preparar y aprender de lo que ocurrió. Recordemos, como lo vimos en charlas anteriores, que la preparación tiene una serie de componentes. Estos componentes se pueden resumir, por ejemplo, usando el acrónimo 3C Preparas. Este acrónimo implica que para prepararnos nos toca hacer cursos y capacitaciones en los diferentes temas. Nos toca establecer mecanismos de comunicación de los riesgos y de comunicación en crisis para informarle a todo el mundo lo que necesita saber durante la respuesta. Entonces tenemos que montar esos mecanismos desde antes, tener claridad a quién se le va a hablar, a quién se le van a enviar los mensajes y a través de qué canal, y tener ojalá preparados estos comunicados. Y se habla de comunicados 360, es decir, a las directivas de la organización, a la mesa, a la junta directiva por allá bien arriba, o si es una organización internacional, a los tomadores de decisiones en otros países, pero también a los mismos trabajadores, de pronto también al gobierno, a los medios de comunicación, a las redes sociales de nuestra entidad también nos toca hacerles unos comunicados, a las familias de los lesionados, etc. Las comunicaciones operacionales son otro componente que se refiere a cómo nos vamos a comunicar entre los diferentes grupos de respuesta durante la emergencia. Vamos a usar radios, vamos a usar celular, y estas comunicaciones deben ser redundantes, es decir, debe haber diferentes canales mediante los cuales me comunique porque uno no sabe qué va a fallar. Siempre lo más robusto van a ser los radios punto a punto que nos permitan hablar entre personas sin necesidad de contar con repetidoras a veces o sin necesidad de contar con internet. Con respecto al personal, nos toca tener claro quiénes son las personas que van a participar en la respuesta en los diferentes momentos y para los diferentes roles y responsabilidades. Entonces tenemos que tener directorios de personas con diferentes conocimientos. Los recursos tenemos que tener claros y preparados cuáles son los recursos que vamos a utilizar, dependiendo de las necesidades que hemos identificado previamente durante la fase de conocimiento del riesgo. Los espacios se refiere a que hay algunos espacios que debemos tener listos, que debemos adaptar o proyectar para poder desplegar en el momento de una emergencia. Se requerirían entonces un lugar para los heridos, un lugar para tener los recursos de respuesta a emergencias, como por ejemplo un closet, ¿cierto? Un gabinete donde podamos tener cascos, botiquines, botas, linternas, paletas para el control del tráfico, etc. Las políticas, planes y procedimientos operativos se refiere a que para poder responder de la mejor manera, debo tener claro una serie de decisiones que se toman en el antes. Unas decisiones generales como las políticas o unas decisiones más puntuales como lo son los planes de emergencia o los planes de respuesta a emergencias para las diferentes amenazas que pueden ocurrir. Y también están los procedimientos operativos que nos dicen básicamente el paso a paso de lo que se debe hacer ante diferentes situaciones. Son como las diferentes soluciones y cómo se llevan a cabo para los diferentes problemas generados y que son abordados en los planes. Las articulaciones, las alianzas y los acuerdos se refieren a con quién vamos a articularnos, con quién debemos hablar para así no estar solos en la respuesta, para poder contar con especialistas
para contar con información y con canales de información, para participar de pronto en grupales en donde haya alertas, en donde podamos intercambiar conocimiento. Por ejemplo, alrededor del COVID, se han creado varios grupales de COVID que facilitan el intercambio de información, el resolver dudas, etc. Los comités de ayuda mutua son un ejemplo de estas articulaciones, en donde durante la fase de preparación, pero también durante la respuesta, hay intercambio de información. La R significa la recolección y registro de información para la toma de decisiones. Vamos a ver más adelante, pero la información es central en este campo, ya que sin información las decisiones van a ser equivocadas. Entonces nos toca montar muy buenos mecanismos para recolectar información, no solo para tomar decisiones en el durante, sino también para que después de la emergencia o del desastre podamos contar con documentos que tienen importancia legal, académica, histórica, etc. Esta recolección de información permite que el que aprenda sea la organización y no solo los individuos. Es decir, que haya unas lecciones aprendidas organizacionales que no dependan directamente de los individuos, sino del proceso como tal. La A significa administración de organización. ¿Cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a administrar los diferentes recursos para poder responder? Todo esto toca hacerlo antes de la respuesta. Y finalmente, lo que más se acerca a la respuesta son las simulaciones y los simulacros. Son esos ejercicios que pretenden ser realistas y presentarnos los escenarios de lo que podría ocurrir para que empecemos a tratar de resolver y empecemos a probar nuestros planes o partes de nuestros planes. Entre estos tipos de ejercicios de simulación y simulacro tenemos desde seminarios en donde la gente ha leído los diferentes temas y llega a resolver problemas en conjunto, y eso da entonces un insumo para después poder construir los procedimientos. Están los talleres en los que de pronto se hacen ejercicios prácticos, ejercicios de trabajo en equipo y diferentes ejercicios que ya buscan entonces solucionar problemas a profundidad, más que un seminario. Están los ejercicios de mesa, lo que se llama simulaciones, en donde pues se exponen casos y las personas empiezan a discutir las soluciones de los casos y se empieza entonces a mejorar los planes o a desarrollarlos y a corregir algunos errores con el pensamiento colectivo. La inteligencia colectiva es fundamental en este campo de las emergencias y de los desastres, ya que dada la magnitud de un desastre, por ejemplo, no va a ser una persona con su inteligencia la que logre solucionar todo, sino van a ser múltiples personas con toda su fuerza. Los juegos son unas estrategias que se tienen también para captar más la atención de la gente, para lograr cierto tipo de presiones y de dinámicas, para fortalecer el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la interacción y el conocimiento entre las personas, etc. Y los simulacros, entonces, pues ya es la movilización de recursos que pueden ser unos simulacros parciales que evalúan de pronto ciertas áreas nomás, o están los ejercicios funcionales que evalúan ciertos pedazos de los planes, como por ejemplo el plan de comunicaciones, o el plan de activación, o el plan de evacuación. Son ejercicios funcionales que no están manejando todo un desastre, sino solamente un pedacito. Y el ejercicio a gran escala es cuando yo simulo no solo la evacuación, sino también simulo todo lo que pasaría en un terremoto, en donde además de la evacuación puede haber incendios, puede haber heridos, puede haber problemas de seguridad, puede haber medios de comunicación que estén buscando información, etc. Es decir, lo más cercano a un desastre es el ejercicio a gran escala, pero es un proceso gradual al cual se debe llegar. Recordemos entonces que las emergencias y los desastres generan reacciones en cadena, que empiezan por una amenaza que se manifiesta y que impacta a los elementos expuestos vulnerables. Estos elementos expuestos vulnerables son las personas vulnerables, los bienes vulnerables, los procesos vulnerables de mi organización o de mi ciudad, el medio ambiente. Hay aspectos legales que pueden ser vulnerables también, aspectos financieros que pueden ser vulnerables, la reputación puede ser un elemento expuesto vulnerable. Todo esto es lo que se puede ver afectado por esta amenaza. Y cuando la amenaza afecta a los elementos expuestos, se genera una reacción en cadena
Entonces, la respuesta a desastres o emergencias lo que busca es intervenir lo más oportunamente posible, lo más tempranamente posible, esta reacción en cadena para evitar que se manifieste todo esto. Entonces, es por eso que tenemos que estar listos ya y tener mecanismos que rápidamente activen a las personas. ¿Qué vamos entonces nosotros a necesitar para responder a una emergencia? Las emergencias o desastres generan necesidades. Las primeras necesidades que se generan son las generadas por la amenaza, es decir, por la manifestación del incendio, la manifestación del terremoto, de la inundación. Ahí vienen entonces necesidades como el manejo de heridos, me debo preparar para eso, me debo preparar para el rescate y debo rescatar personas. Recuerden que el 90% de los rescates en terremotos los hace la comunidad con sus propios recursos. Debo prepararme y responder para controlar el fuego. No podemos esperar que el manejo de extintores sea algo exclusivo de la brigada de emergencias, ya que el fuego no da tiempo y todos los trabajadores deben ser capaces de activar extintores. Y la brigada entonces debe ser quien administre de pronto esta emergencia como tal al nivel local, o que pueda escalar la respuesta y usar unas técnicas de control del fuego un poco más avanzadas que el uso básico del extintor. La evacuación es una necesidad también generada por la amenaza, la seguridad, etc. Hay un montón de necesidades que genera el desastre como tal. Pero hay otro tipo de necesidades, que son las necesidades que genera esta respuesta dada anteriormente. Es ahí donde nosotros tenemos que apoyar al personal que está aquí trabajando. Y estas necesidades entonces, que son de apoyo, incluyen la información pública, incluyen la elaboración de planes de emergencias, o de planes de acción para poder seguir administrando el manejo de esto, de estas amenazas. Está el manejo de documentos, por ejemplo, que se requieren a veces muchos documentos administrativos para temas de seguros, por ejemplo, de recobros, temas legales, temas de seguimiento y monitoreo de la respuesta, etc. Está todo el tema de gestión de recursos para apoyar esta respuesta a las necesidades generadas por la amenaza. Están los aspectos administrativos también. Y está otro tercer grupo de necesidades, que son las necesidades generadas por la preparación. Es decir, siempre que estamos respondiendo a emergencias y desastres, estamos aprendiendo. Entonces es importante que esos aprendizajes se reinyecten al sistema, retroalimenten a nuestro sistema de respuesta. Entonces es fundamental que podamos nosotros recopilar esta información acerca de lo que nos toca hacer para prepararnos mejor para el próximo evento o para un momento posterior del mismo evento. Recordemos con COVID cómo ocurrió. Entonces con COVID, a medida que el mundo iba aprendiendo, o sea, a medida que íbamos evidenciando necesidades generadas por la preparación, íbamos entonces mejorando nuestra respuesta. Es decir, el conocimiento que identificamos va retroalimentando la respuesta presente o la respuesta, la próxima respuesta a otro evento diferente. El sistema comando de incidentes, que es esta herramienta para administrar recursos de manera estandarizada, se construye pensando en estas necesidades anteriores, donde las necesidades generadas por la amenaza, o sea, los heridos, los incendios, la necesidad de evacuación, son administradas por un grupo de personas en la sección de operaciones, pero también hay otro grupo de personas que se encargan de apoyar esta respuesta, donde hay un comandante del incidente, donde hay un oficial de seguridad encargado de la seguridad de todo el personal, un oficial de enlace que articula esta estructura con otras organizaciones o con otras partes de la organización. Está el oficial de información pública, que da información 360 a todos los diferentes públicos y se encarga de organizar estos comunicados de pronto para que el vocero los exprese. Está un especialista técnico que, de acuerdo al tipo de necesidades generadas por la amenaza, pues da orientación técnica para poderlo resolver. Por ejemplo, en el caso de COVID estamos hablando de infectólogos, de epidemiólogos, etcétera. En el caso de un incendio, pues tenemos personal de bomberos como tal,
que no está trabajando con el control del fuego, sino que de pronto está haciendo una asesoría. Y tenemos las secciones de planificación, donde se maneja básicamente toda la información para tomar decisiones, información acerca de los recursos, de las necesidades proyectadas, y se construyen los planes de trabajo, los planes de acción para las siguientes fases. Está la sección de logística, que se encarga de gestionar los recursos y los servicios para la sección de operaciones, para que la gente que está respondiendo a las amenazas pues pueda contar con lo que se requiere. Y está la sección de administración y finanzas, que básicamente se encarga pues de todos esos aspectos administrativos relacionados también con temas legales y de dinero que hacen parte de esto. Entonces, ante una emergencia, toca desarrollar unos objetivos, toca lograr esos objetivos, implementarlos, y toca apoyar a quienes están implementando estos objetivos. El sistema comando incidente, entonces, es una herramienta estandarizada que viene de Estados Unidos y que busca administrar necesidades y recursos, básicamente, y combina instalaciones, o sea, espacios que tienen nombres estandarizados, como el puesto comando, el área de espera, el área de concentración de víctimas, entre otros. Combina equipos, diferentes tipos de equipos, ya sea recursos físicos o ya sea equipos humanos, personal con diferentes nombres estandarizados, para que cuando se hable de comandante del incidente dentro de mi organización, si llegan los bomberos, sepan quién es el que está encargado en la organización del manejo de la emergencia, por ejemplo, o sepan quién es el encargado de la información, etc. Tiene una serie de procedimientos también que están estandarizados, y unas comunicaciones integradas que permiten que se pueda comunicar la gente dentro de la estructura, usando unos canales que también faciliten que se articulen otros grupos de socorro de pronto externos, y se pueda hacer un trabajo conjunto. El sistema comando de incidentes tiene unos principios. Estos principios son los que le dan la estructura, son los que hacen como el centro del sistema comando de incidentes. Entonces hay temas como la terminología común, entonces se trata de usar el mismo lenguaje. Todo esto es un curso que se toma. Hay mecanismos para establecer y para transferir el mando de una manera estandarizada. Hay unos flujos de información y de reporte que se llama la cadena de mando. Cada persona solamente le reporta a un jefe, pero a veces el comando general de la organización, el comando general de la respuesta, está conformado por varias personas de diferentes organizaciones. Entonces, en la organización de ustedes, por ejemplo, podría estar el jefe de bomberos con el comandante de incidentes de su organización trabajando, tomando decisiones conjuntas para resolver de la mejor manera esta emergencia. No solo es una persona, pueden ser a veces varias personas las que comandan. Se maneja por objetivos que se priorizan y que permiten entonces la construcción de un plan de acción del incidente sistemático, metódico. Hay una organización modular con módulos de personas o de equipos que se van expandiendo o contrayendo según las necesidades identificadas y el momento de la emergencia. Es decir, no siempre trabajan los mismos y el organigrama entonces cambia, lo cual hace que sea fácilmente adaptable a los diferentes tipos de emergencias y a las necesidades y los diferentes momentos. El alcance de control es un principio que nos dice que una sola persona no puede administrar a más de 7 personas, que idealmente administra 5 personas, porque si no ya eso se empieza a descontrolar. Tiene las instalaciones, que ya dijimos que eran unos espacios con nombres estandarizados para diferentes necesidades. Los recursos se manejan de manera integral para que pueda haber una adecuada distribución y coordinación de estos recursos. Las comunicaciones integradas facilitan que diferentes organizaciones y personas dentro del grupo sepan con quién hablar y a través de qué canal. Y eso debe hacerse de manera redundante, usando celulares, radios, etc. Está el manejo de la información y la inteligencia, que es un componente gigante. Unos temas de responsabilidad, de reporte, de registro, de información, de rendición de cuentas de lo que yo estoy haciendo, pues para que todo el mundo esté informado. Y hay un manejo
pertinente y oportuno de los recursos, en donde no quiero activar demasiados recursos que no se requieren, ni quiero desgastar al sistema y quiero desmovilizarlos cuando ya no se requieren. Y una enseñanza de muchas emergencias y desastres es que las comunicaciones son el aspecto que más falla durante la respuesta. Estas comunicaciones no quiere decir que los radios necesariamente fallen, sino que de pronto los radios que usa un grupo no son compatibles con los de otro grupo, o porque no se tiene claro quién llama a quién, y los canales y las vías de comunicación no se tienen claras. Entonces es muy importante trabajar en comunicaciones, en que fluya de manera adecuada esa información hacia arriba y esas decisiones hacia abajo y esas coordinaciones a nivel horizontal. Y esto tiene una serie de estrategias que no tienen que ver no solo con tener los directorios, sino con hacer reuniones también en diferentes momentos, de manera periódica, para que se pueda comunicar así esta información y esas decisiones y controlar entonces. El plan de acción del incidente es una construcción que se hace después de ocurrido el incidente, cuando se proyecta que se va a extender en el tiempo. Normalmente para las primeras horas, para el periodo inicial de un incidente, para las primeras 4 horas, se basa uno en el plan de emergencias que construyó antes y la adaptación de ese plan ya a la realidad actual, lo que se llama la planeación espontánea, en donde ya he usado unos principios de planeación que construí antes en el plan de emergencias que ustedes ya manejan, pero esos principios ya los adapto a las necesidades reales y puntuales. Pero si voy a construir un plan de acción del incidente que se proyecte en el tiempo, debo tener claros unos objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos de respuesta? ¿Cuáles son las estrategias que voy a usar yo para cumplir con estos objetivos? ¿Y cómo voy a llevar a cabo esas estrategias? Es decir, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y qué recursos va a usar a nivel de recursos físicos y humanos. Y todo esto debo colocarlo en un organigrama que facilite entonces la administración. Y como resultado tendré la consolidación de lo planificado para todas las diferentes funciones del sistema comando de incidentes. Esto es una visión muy superficial del sistema comando de incidentes, pero es para mostrarles la importancia de contar con herramientas que nos permitan organizar de una manera adecuada la respuesta a todas las necesidades que surgen. Que a veces, si estamos hablando de un herido, pues de pronto son más fáciles, así estamos hablando de un evento bien complejo, como puede ser una explosión, un incendio, un terremoto. Esta es una P de planificación operacional, que básicamente lo que les quiero compartir de acá es que la planeación, la construcción de planes es un proceso cíclico, ya que estos planes deben actualizarse una y otra vez y se actualizan a medida que tenemos nuevas informaciones, a medida que vamos controlando escenarios o a medida que van surgiendo nuevos problemas o se van priorizando problemas que previamente habían sido no prioritarios, pero que después, una vez se controla lo prioritario, se vuelven entonces prioritarios. Este proceso de planeación son siempre reuniones. Es muy importante que haya un equipo entonces que se encargue de toda la coordinación de la respuesta y que se reúna de una manera periódica. Dependiendo del momento de la respuesta, lo harán de manera muy frecuente o lo harán ya más diluido en el tiempo. Se puede hacer esta reunión física o se puede hacer a veces por internet. Lo importante de estas reuniones es que tengamos toda la información correcta y las capacidades decisorias para poder seguir implementando el plan. Las prioridades en el manejo, esta era una pregunta que cuando miré la respuesta tenía un error en el orden, pero las prioridades de manejo son siempre salvaguardar la seguridad, salud y vida de las personas. Siempre las personas serán lo primero en el manejo. Lo segundo, después de que he asegurado que las personas están bien, que las he evacuado o que he manejado las heridas más importantes o que he rescatado a alguien, la siguiente prioridad es estabilizar el incidente. Es decir, controlar el fuego, estabilizar las estructuras, pues para saber que no van a colapsar, controlar las inundaciones, etc. Esto no quiere decir que se haga primero una y después otra, porque el ideal es que se puedan hacer simultáneas las prioridades. Pero si toca decidir, voy a priorizar siempre
los recursos para solucionar los problemas relacionados con la vida de las personas, después con la estabilización del incidente, y por último vamos a proteger los bienes. Recuerden que este es el orden que debo tener en mi mente a todo momento, en todas las circunstancias. El manejo de la información es fundamental, porque sin información las decisiones están equivocadas. Entonces el primer paso es la entrada de información y la evaluación de daños es entonces la primera acción que yo hago en manejo de información y en el manejo de la emergencia o el desastre. Yo necesito saber qué pasó, qué se afectó. Se afectaron las personas, se afectaron los bienes, se afectaron los procesos críticos dentro de mi organización, el ambiente, la reputación, todo esto es lo que busco yo evaluar con los daños a nivel de mi organización. Se afectó la estructura, está funcionando el internet en mi organización, hay alguna zona de mi organización que no esté funcional. Esa es la evaluación de daños y debo generar mecanismos para recolectar esa información, ya sea que los trabajadores reporten a través de un canal único o que tenga equipos de evaluación de daños que hagan recorridos y que vayan evaluando de manera sistemática los diferentes sistemas de mi organización. Y toda esa información que recolectan deben subirla entonces para que los tomadores de decisiones tengan esa información. Entonces es fundamental montar mecanismos para saber qué está pasando. La evaluación de la situación es diferente a la evaluación de daños. La evaluación de la situación incluye la evaluación de daños, pero también incluye qué pasó en la ciudad como tal. Incluye ya mirar qué pasó alrededor, en los alrededores de la organización, qué pasó en la ciudad como tal, en zonas alejadas. Entonces necesito mirar el radio, mirar las redes sociales, mirar las noticias, porque de pronto en mi organización quizás no pasó nada, pero no hay transporte, no hay comunicaciones, y nos toca tomar decisiones para proteger no solo a nuestros trabajadores, sino también a sus familias, permitiéndole a los trabajadores irse a la casa temprano, aunque la organización esté funcional. O también nos permite proyectar si nuestros procesos críticos, ya sea con proveedores o con líneas vitales, pues se pueden ver afectados. La otra fuente de entrada de información es el monitoreo, un monitoreo de todo lo que está ocurriendo. Es como una evaluación constante, tanto de la evolución de esta emergencia, como del uso de recursos, como de lo que puede venir. Entonces necesito mecanismos continuos de evaluación a través de múltiples medios. Y debo al final de todo evaluar. Entonces estos son mecanismos de entrada de información, y esta información se procesa y analizo entonces en ese procesamiento qué necesidades hay a partir de los daños, cuáles son los recursos que debo desplegar, cuál es la ayuda que debo pedir, y debo organizar la información entonces para poderla presentar 360 grados según los intereses de cada una de esas poblaciones que recibirán la información. Entonces ahí viene la salida. La información se puede presentar para la toma de decisiones a través de mapas, a través de matrices, a través de lo que se llaman tableros de control, que son presentaciones proyectadas en un tablero, en una pantalla, en donde tengo información relevante para la toma de decisiones que permita que quien esté administrando la emergencia pueda tener en un solo pantallazo los datos más importantes para observar las tendencias, la ubicación geográfica de la afectación, etc. Estos tableros de control entonces requieren todo un grupo que maneje esta información, que como lo vimos anteriormente dentro del sistema comando de incidentes puede ser la sección de planificación que se encarga de obtener información para la toma de decisión. Y están los informes y reportes que se deben producir, informes escritos, por ejemplo, para los directivos, o informes para el gobierno, para las entidades gubernamentales, o por ejemplo comunicados de prensa, comunicados en redes sociales, etc. Esta información es fundamental, ya que la mayoría de problemas los solucionamos pues con procesos mentales que requieren información. Y lo que se busca con la información es generar conciencia situacional acerca de lo que pasó. Y en eso también es un aspecto donde se falla mucho. Y es que la gente a veces no tiene la comprensión por falta de información. Nos toca compartir la información.
Y hay unos documentos que se usan durante la respuesta. Por ejemplo, los planes de emergencias, o los planes de respuesta a emergencias se usan durante la emergencia para tener claridad acerca de cuáles son mis objetivos principales o la visión que yo y mi equipo y mi comité de gestión del riesgo de desastres pensamos que era lo más importante para tener en cuenta durante una situación de desastre. Por ejemplo, en un sismo, los planes pueden incluir enviar comunicados de seguridad y de calma a los trabajadores, o si soy una organización que tiene una población de influencia mucho más amplia, entonces qué comunicados enviaré por redes sociales, o en los planes también puede estar todos los temas de seguridad a tener en cuenta. Y estos diferentes aspectos de los planes, el paso a paso de cómo se realiza cada punto de los planes están en los protocolos, en los procedimientos. También cuento con listas de chequeo. Es muy importante que durante la respuesta a emergencias y desastres contemos con listas de chequeo, ya que el cerebro, bajo el estrés agudo, no puede recordar o evocar conocimientos fácilmente. Las listas de chequeo siempre se usan en emergencias para que demos la mejor respuesta y no nos falte nada. O por lo menos no nos falte nada de lo que planeamos que debía estar. Están las hojas de acción, que es un listado de tareas que se le pone a cada persona según su rol, donde se le dice que para el cargo que se le asignó durante la emergencia, tiene que ser responsable de ciertas cosas. Las herramientas de información también son importantes, como los mapas, como las tablas que puede haber, por ejemplo, que me den información acerca de los químicos. Están ahí las hojas de seguridad, las fichas de seguridad de los químicos, etc. Todas esas son herramientas que debo usar durante la respuesta y que debo preparar antes y tenerlas disponibles. Están los formularios que me permiten registrar información que me puede ayudar en la toma de decisiones o me puede ayudar en el seguimiento y en el monitoreo y para fines legales de recobro de seguros, etc. Y están pues los reportes como tal que me sirven pues para transmitir información. Todos estos documentos se manejan durante la respuesta. Y entonces vemos que la respuesta no es algo solo de la brigada de emergencias en las organizaciones, es algo que requiere pues la participación de todos, de un comité de directivos, que se podría llamar el comité de gestión de riesgo de desastres o el comité de emergencias. Y estos directivos entonces tendrán a su vez una serie de colaboradores que les ayuden a administrar esta emergencia de la mejor manera. El manejo del tiempo es fundamental en emergencias. Entonces, si existe el periodo inicial, que es el primer periodo donde la gente está respondiendo y organizándose, pero si se proyecta la emergencia, después de 4 horas empieza uno a pensar, oiga, hagamos unos periodos operacionales para que podamos hacer unos turnos, para que tengamos unos objetivos en el tiempo que podamos controlar y administrar. Y de acuerdo al momento de la emergencia hay un ritmo diferente. Hay momentos en que las reuniones de trabajo son más frecuentes, en que los productos que se exigen son más frecuentes y se requiere entonces más personal para darle más ritmo. Pero hay momentos en que la emergencia baja y ya entonces es menos personal y las reuniones se distancian más y los reportes son menos frecuentes. Y así nos vamos adaptando a las necesidades generadas, ya sea por las necesidades en terreno o por las presiones de los superiores que tenemos. Con los Doctor, recursos. ¿Sí? Discúlpame, te interrumpo. 2 minutos nos quedan. Sí. Con los recursos, el objetivo es concentrarlos en el espacio, ya que al concentrar los recursos, ya sea humanos o físicos, se me facilita la administración y el control de ellos. Entonces es ahí que tenemos, por ejemplo, las áreas de espera en el sistema comando de incidentes, o el área de concentración de víctimas, donde tengo a los heridos, pero también tengo todos los botiquines y todo el personal encargado de los primeros auxilios. Con los recursos uno también escala y desescala la respuesta, es decir, a veces aumento los recursos y a veces los disminuyo, y es importante tener reuniones periódicas para tomar estas decisiones y no desgastar recursos. Debo controlar quién tiene los recursos y cómo fluyen, pues con el fin de que no se me pierdan por un lado y de saber entonces cómo, si los aumento o no. Debo desmovilizarlos también, es decir, debo recuperar lo que gasté, debo limpiar lo que ensucié, debo guardar lo que saqué,
debo ordenar lo que desordené y debo intervenir los cuellos de botella. Entonces, si yo identifico que en cualquier proceso del manejo de emergencias, manejo de heridos, el manejo de ambulancias, la evacuación, hay cuellos de botella, debo entonces generar una solución, y las soluciones tienen 4 elementos: el PREA, personas, recursos, un espacio donde van a operar, o sea, este lugar de cuello botella, y debo administrar a esas personas y recursos. Y administrarlos implica generar un canal de comunicación y un líder que me reporte información y a quien pueda también darle órdenes. Y entonces, este proceso tiene una parte muy estructurada de disciplina, pero tiene otra parte que es de improvisación, de flexibilidad, de adaptación, donde debemos adaptarnos a lo que nos da la realidad o a lo que nos quita la realidad. Y como conclusión, entonces, las necesidades durante una respuesta a emergencias no son solo operativas, sino también administrativas, logísticas, de información. Y es ahí donde tenemos que planear, no solo a nivel de brigada de emergencia, sino a nivel de toda la organización. Donde, como ocurrió con COVID, por ejemplo, todo el mundo tenía un rol. Y la respuesta depende de la preparación. Y es fundamental tomarnos en serio la preparación y no apuntarle solo a una auditoría, sino tomar las normas, los estándares como el mínimo. Y los sistemas de información que permitan que tengamos ojos y oídos en múltiples lugares y que eso que vieron y escucharon, esos ojos y oídos, se pueda subir a los tomadores de decisiones, es fundamental montarlo. Y eso requiere procedimientos, pero también equipos de comunicación y sistemas de manejo de información. Y recordemos que las comunicaciones son el aspecto que más falla. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Vamos entonces con la evaluación final. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el orden de las prioridades durante la respuesta a emergencias? A, prevenir la emergencia, pedir ayuda, evacuar. B, estabilizar el incidente, salvar vidas, proteger bienes. O C, salvar vidas, proteger bienes, estabilizar el incidente. Lina, en esa pregunta hay un problema, que fue un error mío, y es Señor. que la respuesta correcta es salvar vidas, estabilizar el incidente y proteger bienes. Entonces, esa pregunta no es correcta, discúlpame. Ok, o sea, es la C, pero el orden no está correcto. Exactamente, el orden es salvar vidas, estabilizar el incidente y proteger bienes. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos con la segunda pregunta. El sistema comando de incidentes es un o una. A, sistema de investigación de incidentes en el trabajo. B, herramienta estandarizada para administrar incidentes. O C, software usado para gestionar recursos en emergencias. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 24% nos dijo sistema de investigación de incidentes en el trabajo, 46% herramienta estandarizada para administrar incidentes y el 29% software usado para gestionar recursos en emergencias. Entonces, doctor, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es B, es una herramienta estandarizada para administrar emergencias. Perfecto, doctor, gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuáles son las fases de la respuesta a incidentes? A, evacuación, evaluación, administración. B, respuesta, recuperación, mitigación. O C, preparación, movilización, operaciones, desmovilización y cierre. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 29% nos dijo evacuación, evaluación, administración, 21% respuesta, recuperación, mitigación y 50% preparación, movilización, operaciones, desmovilización y cierre.
Entonces, cuéntanos, por favor, doctor, ¿cuál es la respuesta? La respuesta era C, la última, movilización, operaciones, preparación, movilización, operaciones, desmovilización y cierre. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre. Esperamos entonces verte en una próxima ocasión, Doc. Gracias a ustedes por su paciencia llegar hasta acá. Espero les hayan quedado varios mensajes clave. Un abrazo, Lina. Gracias a ustedes por invitarme. Claro que sí, por supuesto, a todos gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Disposición final de elementos de protección personal. ¿Sabías que el COVID-19 es un virus que logra sobrevivir sobre los materiales por un tiempo prolongado así? Cartón, papel, 24 horas. Cobre, 4 horas. Guantes, 8 horas. Acero inoxidable, 72 horas. Plástico, 72 horas. Por favor, tenga en cuenta, cuando usas intermitentemente el tapabocas, evita guardarlo en el bolsillo del saco, chaqueta, pantalón o camisa. No lave su tapabocas para reutilizarlo. Recuerde desecharlo y utilizar uno nuevo. No comparta su tapabocas. En estos momentos de pandemia del COVID-19, es necesario el compromiso de la ciudadanía frente a la gestión de sus residuos. Se debe tomar conciencia de la importancia de separar correctamente los residuos en la fuente, depositando el material aprovechable no contaminado en recipientes independientes para su posterior entrega a los recicladores de oficio. Los elementos potencialmente infectados deberán mantenerse separados de los demás residuos y presentarse en bolsa bien cerrada a las personas prestadoras del servicio de aseo. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.